Más allá de la nota, tenemos que hablar de lo que ya se estrenó en ViX, ¿sí? Que es el Mochaorejas. Usted va a decir, espérate, que yo era el Mochaorejas, ¿qué tiene que ver con algo de espectáculos? Y es que este podcast es acerca de lo que yo he vivido más allá de la nota como reportera. Y antes de hacer espectáculos, yo hacía policíaco, ¿sí? Fui reportera de policíaco en Fuera de la Ley y en Duro y Directo. Y las primeras coberturas que me tocaron cubrir fue del Mochaorejas, así como lo escuché. Era 1997, 1998. Yo pues de repente me dijeron, hay un caso, el caso que más se me quedó grabado fue de un niño en Uruapan, Michoacán. A él le habían amputado los dedos, 2 dedos, ¿sí? Como a Vicente Fernández Jr. Antes de que se les quitara la oreja, el Mochaorejas acostumbraba a mutilar, simplemente mutilar cualquier parte no grande del cuerpo. Nada más es como un sustito para la gente. A la gente que secuestraba, de, ¿no me crees? Mira, aquí tengo estos dedos que son de tu hijo. Sí, secuestró a un niño. Los dueños eran de una maderería de Uruapan, Michoacán. Una familia muy linda. Yo me mandaron a cubrir a Uruapan, Michoacán. Me estuve como una semana con ellos. Nos encariñamos tanto en este medio, de verdad es de cariño. Conoces a gente muy linda y también a gente muy fea. Veías a los papás y ellos estaban sufriendo. ¿Por qué? Porque su hijo estaba secuestrado y les estaban pidiendo miles de pesos. Todavía no eran millones, eran miles de pesos. ¿Por qué? Porque era gente que le iba bien con la maderería y les habían mandado en una caja con hielos los 2 dedos de su hijo. Lleve la historia. Estuvimos en contacto, se usaban esos teléfonos de tabique. No eran para tomar fotografía ni nada. Fui con mi camarógrafo, lloré con la familia. Y sí, sorpresa. Eran los inicios del Mochaorejas. Pasó el tiempo, ellos pagaron el rescate. Sí lo pagaron. Se quedaron de ver con la gente del Mochaorejas. Claro que todavía no estaba en la cárcel. O sea, estoy hablando desde antes, desde que él operaba como secuestrador. Y pagan el rescate, le regresan a su hijo. Y al hacer el seguimiento que nosotros le llamamos como reporteros, como periodistas, el seguimiento de la nota fue no nada más que le regresaron a su hijo. Regresé a Uruapan con ellos, hicimos la nota del regreso de su hijo con toda la familia, porque me acuerdo que estaban también los abuelos. Estaban ahí los abuelitos contentos de que habían regresado a su hijo, que no les importaba el dinero, pero tenían de regreso a su hijo. El otro seguimiento de la nota fue cuando operan a su hijo, porque le empiezan a hacer bullying en la escuela. Y en la escuela se burlaban de que no tenía dedos. Sí, porque había sido secuestrado. De esos inicios, de lo peligroso que es México, de lo peligroso que es Michoacán. Y entonces lo meten en operación y la familia me llama y me dice, ¿quieres venir? Ahora ya lo van a operar. Bueno, para contarles que hasta en el quirófano estuve. Sí, así eran estos seguimientos de nota. Me metieron al quirófano. Creo que fueron de las primeras veces que me dejaron entrar a un quirófano sin que me estuvieran operando a mí, ¿no? Y me enseñaron cómo le quitaron parte de la pompa, carne de la pompa, así la carne, y se la transformaron de dedos. Dedos que no se podían mover, que no tenían esta movilidad. Porque era nada más la pura carne.
pero que poco a poco le iban a enseñar a moverlos. Que le iban a poner algo como cartílagos, y no. El chiste es que después le iban a empezar a mover como un dedo. Y estuve en ese momento de la operación. Yo estaba sorprendida. Y todo por el mochaorejas. Pasó el tiempo. Siguió este mochaorejas operando. Aquí en la Ciudad de México, yo tenía mucho contacto con la gente de antisecuestros. Era como mi lugar, como los que siempre había gente que decía, bueno, yo cubro la fiscalía, no, pues yo cubro la Gustavo Madero, yo cubro, o sea, siempre teníamos como diferentes, los de bancos. Y a mí me tocó los de antisecuestros. Y los de antisecuestros, pues me hice muy amiga de ellos porque pues los veía a diario. Yo estaba amenazada de muerte de una nota que ahí había hecho yo de duro y directo de un chamaco que ya falleció, que lo mataron. Y entonces los de antisecuestros me cuidaban. Porque ellos querían, no porque yo se los había pedido. Entonces yo llevaba todos estos casos para duro y directo. Y de repente me dicen, mira lo que te tenemos. Cuando eran cassettes. El mochaorejas volvió a actuar. Y me dan el cassette. Yo llego a duro y directo, lo transmitimos, cómo el mochaorejas negociaba con la gente, con los familiares que él secuestraba. Ese cassette, me acuerdo que lo tengo en mi casa, como que es muy, muy mío, porque fue parte de mi trabajo. Noticieros Televisa en ese momento de queremos ese audio, queremos ese cassette, queremos todo. ¿Por qué nosotros como Noticieros Televisa no lo tenemos? Y lo teníamos nosotros, duro y directo. El rating fue impresionante. Nos fuimos hasta arriba. Gracias a todo el público. Era tan espantoso escuchar la voz del mochaorejas negociando y que ya no mochaba dedos. Ya había subido, mochaba orejas a sus secuestradores. Ese era el audio. Ese era el audio que muchos a lo mejor de ustedes lo vieron en televisión, en duro y directo. Otros ya después, unos días después, en Noticieros Televisa, porque sí se los dimos. Porque sí se los tuvimos que dar. Pero ya nosotros ya lo habíamos transmitido. De esto se acordarán muy bien mis productores Alexis Núñez y Federico Wilkins. Y el mismo Fernando del Rincón. Ya después, cuando detienen al mochaorejas, el que va a cubrir la detención y todo, pues ya es Fernando del Rincón, porque yo solamente era una reportera, no era conductora. Pero me tocó cubrir gran parte de las cosas que este desgraciado, que este infeliz hizo con la gente por tener dinero. ¿Por qué lo digo así? Porque no tiene otra palabra. Y podría decirle peor, pero si no aquí se pondría puro pi, 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 pi. Estuve cercana a todo esto. Con la gente las familias más bien, que secuestró. No fueron una, fueron muchas. Pero con los que sí me hice amigos fueron con los de Michoacán, con los de Uruapan. Hace mucho que no los veo. Y una vez me acuerdo que cuando vinieron, porque después los invitamos, después de la operación, los invitamos aquí a México para que estuvieran en vivo en duro y directo. Y me dicen, pero tenemos miedo, no nos queremos quedar en un hotel. Yo les dije, se pueden quedar en mi casa. Y yo vivía con mis papás. Y entonces me acuerdo que llegué con mis papás y les dije, oigan, es que invité al niño que habían secuestrado con su familia a quedarse a dormir en la casa. Y mis papás así, ¿cómo? ¿Qué? Yo después mis papás, o sea, en el momento fue de, ¿qué? O sea, ¿qué le pasa a mi hija?
Pero mis papás son, pues por algo soy así de, aunque no lo crea, tengo buen corazón, aunque no lo crea. Entonces lo tengo de mis papás. Y entonces mis papás, pues sí dijeron, sí, mija, que se vengan porque tienen miedo. Y los de antisecuestros me dijeron, no te preocupes, nosotros los podemos cuidar. Así que tengan ellos la confianza. Si quieren quedar en la casa de tus papás, contigo, que se queden ahí y los cuidamos. A final de cuentas, si quieres saber el chisme, no se quedaron en mi casa, vinieron de entrada por salida porque les daba miedo estar aquí en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque en Mochorejas decían que operaba más desde aquí. Decían. En fin, hay que ver este documental, o ¿qué serie? No, más bien es una serie, del Mochorejas. Tengo ganas de verla, porque yo viví parte de eso. Gracias a Dios, no tan cercano, no fue a mi gente ni fue a mí. Pero me tocó cubrirlo, me tocó entrar a las entrañas de las víctimas. Me tocó transmitirlo para todo el público y que se diera a conocer que existía un infeliz desgraciado, hijo de su todo, que se llama el Mochorejas. Y vean, es 2026 y todavía no se acaba con la inseguridad en México. Qué desgracia.